vivimos, digamos, la agilidad en este espacio desde el corazón, ¿no? Entonces hacemos todos nuestros eventos desde ese lado, aplicando los marcos de trabajo ágiles. En esta ocasión, en marzo, y bueno, nos vamos a extender hasta abril, decidimos conmemorar la lucha por la equidad de género. Como ustedes saben, históricamente muchas personas hasta han fallecido por esta consigna y decidimos invitar a muchas mujeres que en Latinoamérica prácticamente tienen mucho conocimiento y yo digo siempre tienen como superpoderes, ¿no? Están en el mundo de la tecnología, en el mundo de la gestión. Y para mí me siento realmente muy orgullosa ahora de estar con Sandrita Sánchez. Yo había comentado allí en redes, es una mujer que me inspiró muchísimo cuando yo estaba en la universidad. Tuve la oportunidad de por ahí estar en una de sus materias de pasante y realmente yo aprendí muchísimo de ella. Creo que es una mujer extraordinaria en todo lo que hace y no solo en el mundo de tecnología, sino también como ser humano. Así que les presento a Sandra Sánchez, a quienes no la conocen. Es una investigadora acreditada por la Secretaría de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, CENESID. Tiene un doctorado en aplicaciones informáticas y bueno, tiene muchísimos estudios. Realmente creo que su trabajo es el resultado de esta abnegación y dedicación al tema de la tecnología, ¿verdad? Es docente actualmente en el Departamento de Informática y Ciencias de la Comunicación de la Escuela Politécnica Nacional y representante de Ecuador ante el Comité de Calificaciones de Pruebas de Software, región hispanoamericana, y bueno, tiene más de 28 años de experiencia, ¿no? En desarrollo e implementación de soluciones informáticas. Así que realmente es un gusto que Sandrita esté aquí. Nos va a compartir un tema muy interesante dentro del desarrollo de software, que es Agile Testing. Sandrita, bienvenida. Muchas gracias de parte de toda la comunidad Agile Ecuador. Para nosotros es realmente un privilegio que vengas a compartir todo tu conocimiento con nosotros. Bienvenida y estás en tu casa, virtual, Muchísimas pero en tu casa. gracias, Edna. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches con todos. Qué gusto estar aquí para compartir con ustedes en esta charla y hablar un poquito sobre pruebas de software en ambientes de desarrollo ágil. Eh, bueno, sin más y para no perder tiempo, les voy a compartir pues mi pantalla para compartirles lo que he pensado yo que sería interesante revisar en el día de hoy y pues abiertas siempre a las preguntas, como decía Edna, las pueden poner en el chat conforme van surgiendo las preguntas o los comentarios, o también al final pueden ustedes aperturar el micrófono y podemos hacer la conversación. Entonces, en primer lugar, quisiera yo agradecer a tres organizaciones importantes, sin las cuales pues esta charla probablemente no sería posible. La primera es la Escuela Politécnica Nacional, la institución a la que yo me pertenezco. Como decía Edna, pues ya tengo casi 30 años de trabajo en la investigación y la docencia en la EPN en Ecuador. Así es que esa es mi casa madre, digámoslo así. En segundo lugar, pues agradecer a HASTQB, que es la filial Hispanoamérica de la Organización Mundial de Software Testing, en la cual también tengo el gusto de pertenecer como representante de mi país. Y finalmente, no podía ser de otra manera, agradecer a toda la gente de Agile Ecuador por esta gentil invitación y sobre todo por haberla hecho dentro del contexto de esta conmemoración del mes de marzo, ¿no? Un poco la idea, entiendo, y por eso pues para mí es especialmente importante estar aquí en esta charla, tenía que ver con el hecho de que, bueno, en marzo tratamos un poco de tal vez llamar un poco más la atención sobre los temas de equidad de género, ¿no? Tomando en cuenta que a nivel mundial la proporción hombres-mujeres en la humanidad es 51-49% aproximadamente, las mujeres un punto porcentual más que los hombres por lo general. Sin embargo, si nosotros vamos a lo que es el ambiente laboral en las áreas de tecnología,
este porcentaje baja drásticamente a 25% de mujeres versus 75% de hombres en el mejor de los casos, ¿no? En países desarrollados donde las estadísticas están disponibles. Y en países como el mío, como Ecuador, todavía aún menos, ¿no? No es inusual, en mi caso, tener cursos completos en la universidad donde no hay ninguna chica, por ejemplo. Entonces, bajo esa realidad es que personas como Edna, como yo mismo, pues tratamos de sacar a la luz el tema para que haya un poquito más de, digamos, conciencia, ¿no? En los temas de equidad, en las áreas de STEM, en las áreas de ingeniería y en particular en la ingeniería de software. Entonces, ese es el contexto general de estas charlas que Agile Ecuador ha preparado por el mes de marzo y que, pues, como están tan chéveres, se van a extender hasta el mes de abril, y muchas gracias por esta invitación. Entonces, ahora sí, pues, les quiero compartir. Acá tienen ustedes un vistazo de los tópicos que vamos a topar en esta oportunidad. Como el tiempo es un poco corto, realmente no los vamos a topar de manera secuencial, sino que vamos a ir desarrollando todos estos temas de una manera integral a lo largo de esta charla, ¿no? Entonces, esos son los tópicos y quisiera empezar presentándoles a los tres amigos. Los tres amigos son conocidos en otros, en otros ámbitos como el whole team en inglés o el equipo completo. Entonces, este equipo completo está completo únicamente cuando los tres amigos están presentes. Y antes de presentarles a los tres amigos, quisiera que un poco hacerles notar algunas de las características de ellos. La sonrisa. Sacando un candado. Con el silencio. Riéndome estaba yo. Muchísimas gracias. Entonces, les decía que una característica importante de estos amigos es que todos están sonreídos, que todos están participando en la conversación, y que todo lo que ellos están compartiendo con sus otros amigos, pues se va integrando en un contexto en el cual cada uno aporta algo nuevo, ¿no? Pero asimismo, aparte de aportar lo que es propio de su ámbito, aportan también estos APIs, estas interfaces, estas integraciones, ¿no? ¿Qué es lo que va a permitir a la final en este esquema amistoso de colaboración, de comunicación, lograr una solución integral? Entonces, estos son los tres amigos que de una manera alegre, de una manera amistosa, comparten información para poder hacer su trabajo, ¿no? ¿Y quiénes son los tres amigos? Pues son, en primer lugar, los desarrolladores, uno o varios, los que tengan el proyecto de desarrollo de software. En segundo lugar, los representantes del negocio, los stakeholders, los interesados, el product owner, si es que estamos trabajando en un esquema Scrum. Y en tercer lugar, no al último por ser los menos importantes, sino por ser los de los cuales vamos a hablar más el día de hoy, los testers, ¿no? Hay dos palabras que yo he conservado en inglés porque no me siento cómoda con las traducciones en español. La una es testers y la otra es testing. Entonces me van a disculpar que no utilice un español apropiado, sino algunas palabras mezcladas, pues porque, como les digo, no encuentro con comodidad la traducción de tester aprobador, por ejemplo, o de testing a pruebas tal vez. Y bueno, estos son los tres amigos y cuando ellos conversan, cuando ellos interactúan, lo que hacen es discutir de una manera positiva y amigable lo que van a ser los requisitos iniciales del producto de software. Porque como sabemos, cuando uno arranca el desarrollo de un producto de software, no tiene a la mano todos los requisitos. De hecho, probablemente nunca van a estar a la mano todos los requisitos, pero al menos al inicio se tiene un conjunto básico o inicial de requisitos que son los que estos tres amigos discuten. Y una vez que logran consensos, los tres amigos entran en un proceso de descripción de estos requisitos. Como estamos hablando de entornos de desarrollo ágil,
pues esta descripción no pasa a ser un documento de especificación formal, sino más bien, por lo general, a través de artefactos como, por ejemplo, las historias de usuario, ¿no? Entonces, se escriben las historias de usuario y además se las prioriza para poder luego hacer la planificación en distintas iteraciones o sprints si es que estás trabajando en Scrum, ¿no? Ahora, de todo esto que muchos de nosotros ya conocemos porque es básico, lo que yo quiero destacar es que en este proceso de discutir requisitos iniciales, de describir en historias de usuario y de priorizar esas historias, es fundamental el que quede clarísimo lo que van a ser los criterios de aceptación. Porque estos criterios de aceptación, también llamados a veces ejemplos de comportamiento, son los que se van a constituir para nosotros como tester la base de pruebas. Es decir, los insumos con los cuales nosotros vamos a diseñar los casos de prueba a los que vamos a someter el producto durante todo el proceso de desarrollo. Por lo tanto, estos criterios de aceptación, si van a ser usados para pruebas, tienen que ser comprobables. Entonces, tal vez nuestro primer filtro de calidad en un proyecto ágil es verificar que todas las historias de usuario contengan los criterios de aceptación y que estos criterios de aceptación sean comprobables. Y esto es responsabilidad de los tres amigos, los desarrolladores, los representantes del negocio y los testers, que en este caso, pues por ser el evento en que estamos, pues les he representado como una mujer. Entonces, esa es la idea. Vamos a hablar de otro tema antes de entrar en detalles del trabajo de los testers como tal, de otro tema que es fundamental para distinguir un proceso de pruebas en entornos tradicionales de desarrollo de un proceso de pruebas en entornos ágiles, que es el tema de automatización. Como dice acá, en entornos ágiles se requiere un uso intensivo de la automatización. Entonces, la palabra intensivo no está aquí casualmente, está acá porque a estas alturas de la vida todo proceso de desarrollo debe involucrar automatización en el ámbito de las pruebas. Sin embargo, si estamos en un entorno ágil, ese proceso debe ser particularmente intensivo, de tal manera que se siga la regla de que vamos a tratar de automatizar tanto como sea posible. Esto porque hay cosas que no es posible o que no es recomendable automatizar. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero sí es importante que todos quedemos claro que para que el proceso de testing se esté haciendo de manera ágil, este proceso tiene que hacer un uso intensivo de automatización. Y bueno, estas pruebas automatizadas nos van a servir luego para poder realizar pruebas de regresión conforme vayamos avanzando en las iteraciones del producto, dentro de lo que tiene que ser también un esquema de integración continua, ¿no? Porque si estamos haciendo un trabajo en entorno ágil, se entiende que estamos haciendo integración continua, que estamos haciendo despliegue continuo y por lo tanto la automatización de la integración y el despliegue tiene que incluir necesariamente también la automatización de las pruebas de regresión y de las pruebas de confirmación. Entonces tengan en mente esta característica fundamental del proceso de testing ágil, que es el tema de la automatización. Ahora sí, un poquito en contexto, el amigo número 1, ¿qué es lo que hace dentro del equipo completo? El amigo número 1 va a implementar las características de las historias de usuario que han decidido todos en conjunto, pero en el ámbito de las pruebas va a diseñar y automatizar las pruebas unitarias. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo de automatización en el nivel más básico de pruebas, que son las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias en un ambiente ágil tienen que estar totalmente automatizadas. Y la responsabilidad de automatizarlas luego de haberlas diseñado es del desarrollador. Entonces, en cierta medida, el desarrollador, vamos a ver que en el entorno ágil tiene responsabilidades de la parte de testing y calidad. Luego, obviamente, después de diseñar y automatizar las pruebas, estas pruebas tienen que ser ejecutadas. Entonces, también el desarrollador se va a encargar de la ejecución de las pruebas unitarias que ha diseñado y automatizado y adicionalmente de lo que se denomina el análisis estático de código.
Estas dos actividades, la ejecución de pruebas unitarias automatizadas y el análisis estático de código, deben ser hechas antes de integrar el código en el repositorio para el build del producto, ¿sí? Entonces son funciones tan importantes en el desarrollador como la función misma de codificación. Vamos a hablar hoy de varios métodos o enfoques de desarrollo ágil, pero para adelantar un poquito en el enfoque TDD, es el enfoque de Test Driven Development o de desarrollo guiado por las pruebas, pasa que el orden se altera y en este caso el desarrollador primero escribe las pruebas y de forma incremental va complementando esas pruebas conforme va escribiendo código. Esa es básicamente la única diferencia entre hacer un enfoque TDD o un enfoque tradicional. El orden en que va el desarrollador a escribir el código del comportamiento y el código de las pruebas. Entonces, en TDD primero escribirá el código de las pruebas y luego escribirá el código del comportamiento. Esta última frase es súper importante porque tiene que ver con el paradigma como tal. El desarrollador en el entorno ágil va a cuidar la calidad del código. Sin embargo, no basta con cuidar la calidad del código, es importante en realidad cuidar la calidad total del producto de software. Y de esto se va a convertir en evangelizador y en responsable justamente el tester. ¿Ok? Entonces, eso con respecto al desarrollador. Vamos con el amigo número 2. El amigo número 2, representante del negocio. Desde la perspectiva de testing es el encargado de validar las historias de usuario. Recuerden ustedes la diferencia entre verificación y validación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de validación, evidentemente se trata de hacerlo contra el negocio o para demostrar justamente que lo que se ha construido cumple con las necesidades del negocio, ¿no? En este caso, la validación se hará desde las historias de usuario, que todos discutieron y definieron, y la idea es determinar si las características que han sido implementadas están ya listas para su uso. Es decir, si pueden darse un OK para ir a un release. Y también para ir visibilizando el avance en el proyecto de desarrollo. Entonces, esas son dos de las grandes funciones del representante del negocio desde el área del testing, ¿no? Y obviamente cuando él hace las pruebas del producto de software, lo que necesitamos nosotros por la manera como funciona el agilismo es una retroalimentación rápida a todos los amigos. Es decir, en cuanto el representante de negocio tiene algo que compartir con el desarrollador y con el tester, lo tiene que hacer. Y ahora sí llegamos al amigo número 3, al tester, en el cual obviamente por ser la estrella de la charla de hoy, he puesto más detalle en cuanto a su participación, las actividades que le corresponden, ¿no? Entonces, en primer lugar, es quien diseña, implementa y actualiza conforme se necesita ir al son de los cambios, ¿no es cierto?, las pruebas de integración y las pruebas de sistemas. Esto nos permite cubrir ya los 3 de los 4 niveles básicos que tiene una estrategia de pruebas, que son el nivel de componentes de unidad, que vimos que estaba a cargo del amigo 1, los niveles de pruebas y de sistemas, que está a cargo del amigo 3, y el cuarto nivel, que es las pruebas de aceptación previo al release, pues son hechos con apoyo del amigo 2, pero bajo el diseño y dirección del amigo 3, ¿sí? Entonces, antes de ir a hablar de pruebas de aceptación, pues en este punto vemos que el amigo 3, el tester, tiene que diseñar, implementar e ir actualizando todas las pruebas de niveles de integración y de sistemas, tanto automatizadas como manuales. Como dijimos, la idea es enfatizar la automatización de las pruebas, pero esto no siempre es posible o recomendable. Por lo tanto, va a haber un conjunto de pruebas que se deben mantener o que se tienen que mantener manual. Y esas también son responsabilidad del tester. Ya hilando más fino, lo que hace el tester es probar que se cumplan los criterios de aceptación que se definieron en las historias de usuario. Por lo tanto, si las historias de usuario no tienen criterios de aceptación bien definidos,
o si estos están incompletos o si estos no son comprobables, entonces el trabajo del tester es imposible, ¿no? Va a seleccionar los casos de prueba que van manuales, los casos de prueba que van automáticos y que se van a incluir en el test suite, en el conjunto de pruebas para hacer regresión. Porque la regresión, contrario a lo que se pensaría de una manera, digamos, teórica básica, no puede abarcar el 100% de las pruebas. La regresión va a abarcar un conjunto seleccionado de casos de prueba que van a permitir que el release sea mínimo viable, ¿no? Entonces, esa selección de cuáles casos de prueba sí van y cuáles no van, de preferencia automáticos, pero también puede ser uno que otro manual, esa selección, decía, es parte de la responsabilidad del tester y es una responsabilidad bien importante. Porque si no se pasa pruebas de regresión, no se podrá dar el OK al build correspondiente. El tester tiene que participar en las retrospectivas. Esta es otra cosa que yo quiero destacar para todos ustedes que son Scrum Master. Los testers tienen que estar presentes, porque de esta manera, al igual que el resto de los miembros del equipo, pues los testers van a tener la posibilidad de tener aprendizaje tanto de lo que se hizo bien como de lo que no salió tan bien. Y finalmente, el tester tiene que ser para todo el equipo ágil el coach de calidad. ¿Sí? Entonces, al ser el coach de calidad, su principal función es fomentar lo que a mí me gusta llamar, para hacer una parafraseo de algunas de las características de entornos ágiles, fomentar lo que yo llamo la propiedad colectiva de la calidad del producto de software. Y este es un concepto bien importante porque es un concepto de paradigma, ¿no? Y el paradigma lo que está diciendo aquí es que la calidad del producto de software no es responsabilidad únicamente del tester o del área de calidad, como le quieras llamar, o QA, sino que es propiedad colectiva, o más bien dicho, responsabilidad colectiva. ¿Cuál es el colectivo? Pues el equipo completo, es decir, los 3 amigos. Dicho eso, ya podemos pasar a listar, no todas, porque no nos daría el tiempo, pero sí tal vez las principales habilidades que debe tener un tester. De tal manera que tú ahorita puedes ir haciendo una lista de chequeo, ¿no? Y puedes ir determinando una por una, pues si esa habilidad ya la tienes en este momento completamente cubierta, si la tienes desarrollada, pero la necesitas mejorar, o si al momento la tienes incipiente o no la tienes y la tienes que empezar a desarrollar. Las habilidades, está comprobado, no necesariamente son innatas, aunque mucha gente tiene la suerte de nacer con habilidades innatas, otros no nacemos con esas habilidades, pero las podemos desarrollar. Entonces aquí va la lista para que tú vayas haciendo tu autodiagnóstico, de qué tan apto estás en este momento para ser un tester en un entorno ágil. Entonces, primero, el tester tiene que aprender sobre el negocio de forma activa. Entonces, es imposible, al igual que para los desarrolladores, que el tester haga bien su trabajo si no se involucra en un entendimiento real del negocio que está ayudando a automatizar. Entonces, tiene que ser un aprendizaje activo, consciente, de cómo funciona el negocio, cuáles son las reglas del negocio, la importancia que ese negocio tiene, etcétera, de tal manera que con ese contexto él pueda hacer su trabajo. Segundo punto, el tester trabaja en equipo, como ya dijimos, para la definición de las historias de usuario, que deben tener criterios de aceptación comprobables. Entonces, no es una responsabilidad que se le debe dejar solamente al tester, es una responsabilidad compartida, como decíamos, con el resto del equipo, este tema de definir las historias de usuario. Por lo tanto, el tester, igual que todos los demás, tiene que tener capacidad de trabajo en equipo. Siguiente, responder al cambio. Recordemos que la respuesta rápida al cambio es una de las principales características de un enfoque ágil. ¿Y cómo responde al cambio el tester? Pues añadiendo o mejorando casos de prueba y procedimientos de prueba conforme se necesite.
Entonces tiene un trabajo activo que le implica ir depurando los casos y procedimientos que ya existen, sean estos manuales o automatizados, e ir añadiendo nuevos casos y procedimientos de prueba conforme se va avanzando en la implementación de las historias de usuario en los distintos iteraciones o sprints. Siguiente, el tester tiene que ser imparcial. Y a veces nos resulta muy difícil ser imparciales porque por humanidad nosotros tenemos nuestros sesgos, ¿no? Entonces no podemos, es muy difícil librarse de los sesgos, es imposible librarse 100% de todo sesgo, cualquier humano tenemos nuestros sesgos, pero el tester dentro del equipo de desarrollo tiene que practicar y desarrollar la imparcialidad. Esto implica evaluar y reportar con exactitud los resultados de las pruebas. Entonces, el tester no va a maquillar los resultados para que se vean mejor ni peor. Simplemente los debe presentar tal cual es. Lo mismo el progreso de las pruebas, el que es, y lo que es más importante, el grado de calidad del producto. Y noten ustedes que yo no puse aquí la calidad del producto, sino el grado de calidad, porque quiero enfatizar el hecho de que la calidad para poder ser gestionada adecuadamente tiene que ser medida cuantitativamente. Tiene que ser otorgado cierto grado cuantitativo a la calidad del producto o un conjunto de evaluaciones cuantitativas de la calidad del producto que les vamos a denominar métricas, algunas de las cuales les voy a presentar en un ratito más, en una diapositiva posterior. Y bueno, continuando con las habilidades del tester, estas son un poquito más soft y obviamente siguen teniendo que ver con el tema de entornos ágiles, ¿no? Entonces, la primera, el tester tiene que ser autoorganizado. Si los equipos de Scrum, por ejemplo, son autoorganizados, es porque los miembros de esos equipos, a su vez, tienen que ser autoorganizados. Eso significa que un tester debe poder planificar y gestionar su propio trabajo sin que nadie se lo indique o lo controle, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la disciplina de la persona. Siguiente, el tester tiene que ser un facilitador de consensos entre sus amigos. Los amigos siendo el desarrollador y los representantes del negocio, ¿no? Facilitar consensos no es una cosa sencilla, ¿sí? Porque para lograr un acuerdo voluntario entre varias partes, es importante tener la capacidad de negociar puntos medios. Entonces, eso es algo que los testers tienen que hacer, ¿sí? Ser negociadores para poder confrontar posiciones opuestas a veces, o posiciones disímiles y tratar de encontrar puntos de consenso. Facilitar que esos consensos se den y se vean reflejados como criterios de aceptación comprobables en las historias de usuario. Bueno, aquí he resumido algunas que también están ahí en el gráfico. El tester tiene que ser creativo, tiene que ser observador, tiene que ser curioso, demostrar un pensamiento crítico y un pensamiento orientado hacia la resolución de problemas, también llamado un pensamiento innovador. Entonces, el tester es por lo general el primero que se entera de las malas noticias, cuando se corre una prueba y la prueba nos demuestra que existen defectos en el producto. Entonces, tiene que tener la capacidad de resolver o de plantear posibles soluciones rápidas a los problemas que se van encontrando y sobre todo tiene que empezar desde una posición de escepticismo acerca del producto de software, ¿sí? Eso también a veces es difícil porque puede resultar impopular, ¿no? Puede resultar impopular el hecho de que tú no creas a ciegas en el producto, sino que como tester tú tienes que decir como Santo Tomás, ver para creer. Cuando yo vea los resultados de las pruebas, entonces podré decir que tal o cual comportamiento está correctamente implementado, o que tal o cual componente puede subirse al build, o que todo este build puede pasar a deployment, puede ir al release, ¿sí? Entonces, siempre desde un escepticismo que no es ser negativo, todo lo contrario, el tester también tiene que ser positivo,
siempre buscando solucionar los problemas, siempre desde la perspectiva de que todo problema en principio tiene alguna solución factible. Y lo que es de destacar es también la capacidad que debe tener el tester para ser un coach, como les decía hace un rato, para poder entrenar a los otros en temas de calidad y de pruebas de software. Entonces, como ustedes ven, son algunas las, digamos, características, no solamente profesionales, sino incluso de personalidad, que debe tener una persona para ser un tester. Entonces, aquí quisiera hacer un alto y voy a, de hecho, desconectar la pantalla para poder verlos a todos acá en vista de galería, para los que tengan cámara y si pueden, me gustaría que la prendan. Porque quisiera hacer aquí una pequeña reflexión con respecto a estas características que les estaba contando, ¿no? El tester, hay que ir rompiendo los mitos de que el tester es un rol con menos importancia, un rol de segundo nivel a los otros dos roles del proyecto de desarrollo, ¿no? No sé en los otros países, tenemos aquí algunos invitados de Costa Rica, de Argentina, por ejemplo, bienvenidos todos. Pero acá en Ecuador, por ejemplo, en la industria de software nacional, es muy común que se piense que el tester puede ser el pasante o el tester puede ser la persona que es más nueva dentro del proyecto de desarrollo, ¿no? O el tester debe ser el que menos gana si hablamos en términos salariales, ¿no? Entonces, todos estos son pensamientos, de hecho, realidades que se dan por una visión muy limitada de lo que es el trabajo del tester, de la dificultad o complejidad que tiene y sobre todo de la importancia que tiene para sacar adelante y con éxito un proyecto de desarrollo de software, sea este ágil o no. Entonces, un poco esa es la evangelización que tenemos quienes estamos en el área de testing y calidad, ¿no? El ir quitando estos mitos que tenemos en nuestros países, que hay en las mentalidades de los clientes e incluso en las mentalidades de los jefes de equipos de desarrollo, para ir demostrando que la profesión del software testing es igual de compleja, importante y debe ser igualmente remunerada que la profesión del software engineer como tal. Y una demostración de ello es este pequeño ejemplo de características que yo les he compartido hace un momento. Y como veíamos, entre ellas estaba el ser, por ejemplo, buen observador, el tener un pensamiento innovador, el tener la capacidad de encontrar soluciones. Todo ello parte de una característica cognitiva que es la capacidad de la concentración mental. Entonces, contarles que, bueno, entre otras cosas que yo hago en la vida, aparte de hacer software, yo hago meditación. Entonces, un paso previo a meditar es justamente entrenar tu mente a concentrarse. Y he podido comprobar de mi experiencia personal que al entrenar tu mente a concentrarse, mejora tu eficiencia como software tester o como software engineer. Entonces, no quiero que tomen mi palabra como cierta. Recuerden que otra característica de los testers es ser escépticos. Entonces, quiero más bien que sean escépticos a lo que acabo de decir y que lo comprobemos nosotros mismos. Entonces, nos vamos a tomar unos minutitos en este punto para hacer un pequeño ejercicio, no de meditación, sino de concentración. Para ello, necesitas alinear todos tus puntos energéticos a través de poner tu espalda firme, tu columna recta. Entonces, si estás arrimado en un espaldar o si estás recostado contra la pared, salte de ahí y pon tu espalda sosteniéndose por sí mismo de manera firme. Ahora corrige la posición de tu mentón. Si estás agachado viendo la pantalla o si estás viendo hacia arriba en una televisión, mira hacia el frente con tu mentón paralelo al piso. De esta manera estás tú corrigiendo tu postura y de paso estás tú también habilitando flujos energéticos que van a permitir que tu mente oxigene mejor y que tu mente se concentre mejor. Entonces, una vez que has corregido la espalda, lo siguiente es la oxigenación.
Como sabemos, al oxigenar, el oxígeno pues a través de la circulación llega a todas las partes y órganos de tu cuerpo y también al cerebro. Y un cerebro bien oxigenado tiene una mejor capacidad de respuesta. Puede pensar mejor, puede decidir mejor, puede concentrarse mejor. Entonces, para oxigenar tu cerebro vas a hacer esto que es muy sencillo. Simplemente con tus labios cerrados, sin presión, solamente cerrados, vas a inhalar por las 2 fosas nasales, llenando tus pulmones lo más lento que puedas. Inhala en este momento. Y cuando sientas que ya no puedes inhalar más, vas a detenerte y esperar unos pocos segundos con los pulmones llenos. Y a continuación vas a exhalar por la nariz. Lentamente. Repite 2 veces más a tu propio ritmo. Inhalas sintiendo tu inhalación, llenando tus pulmones. Y exhalas lentamente. Una vez más, repite el proceso. Y aunque parezca que no estás haciendo mucho, en realidad estás oxigenando tu cerebro. Y ahora sí, si deseas, puedes cerrar tus ojos o simplemente mirar a un punto fijo frente de ti. Y vamos a entrar en un proceso de concentración. Quiero que te concentres en lo que es la interfase del Zoom, la interfase que tienes frente a ti, ¿sí? No hace falta que la mires, de hecho puedes cerrar los ojos, pero concéntrate desde tu conocimiento de esa interfaz en las características que tú puedas en este momento traer a tu mente de esa interfaz. Cómo es su navegación, cómo es su estética, cómo es su tiempo de respuesta, cómo son las seguridades que presenta esta interfaz. Entonces, trata de, en tu mente, procesar toda esta información de características que tiene la interfaz y de comportamientos que tiene. Piensa en cosas del comportamiento que te parecen interesantes, como tal vez la opción de alzar la mano o la opción de compartir pantalla. Piensa en comportamientos que no encuentras en esa interfaz y que tal vez como usuario te gustaría que tuviese. Quédate un momento en silencio, apenas unos segundos, reflexionando sobre esta información de características y comportamientos de la interfaz del Zoom. Ahora, inhala profundamente por la nariz, exhala por la nariz. Si cerraste tus ojos, los puedes abrir. Puedes moverte si quieres, volverte a acomodar cómodamente. Y es como un refresh a tu cerebro. Ha recibido un pump de oxígeno, ha recibido energía vital y le has exigido, le has entrenado a que se concentre, en este caso, en un objeto de prueba puntual, que es la interfaz del Zoom, para dejarte percibir cosas más allá del intelecto. Un poco con tu intuición, un poco con tu experiencia. Entonces, un buen tester tiene que desarrollar estas actividades de focalizarse, de concentrarse, para poder cumplir con su trabajo, que de manera muy básica es encontrar la mayor cantidad de defectos posibles lo más pronto posible dentro del ciclo de desarrollo del producto de software, no importa cuál sea el proceso de desarrollo que estés utilizando. Entonces, bueno, les dejo con ese pequeño ejercicio. No tenemos tiempo para hacer más ejercicios, pero pues, como ustedes ven, hay maneras de ir integrando conocimientos de otras áreas en nuestra área de trabajo también. Y quiero avanzar para hablarles un poquito de algunos productos de trabajo que se deben obtener como resultado de lo que hace el testing dentro del proceso de desarrollo ágil. 1, planes de prueba. Aquí algunos estarán pensando, no, plan no es ágil, plan es tradicional, ¿sí? Bueno, por eso le puse acá enfoque ágil, por un lado, y por otro lado, ya hablando en serio, siempre es importante planificar. Ahora, este plan de prueba en un entorno ágil no necesariamente va a ser un documento
de 50 hojas conforme a la norma X, Y, Z, que dice cómo se deben hacer planes de prueba, sino que puede ser, de hecho, simplemente directamente tomado desde las historias de usuario. Si estás utilizando algún tipo de gestor del proyecto de desarrollo ágil, pues puede ser incluso automatizado, ¿no? Entonces, el plan es básicamente, pues, hacer un cronograma, buscar recursos, definir tiempos, cosas que puedas luego controlar y gestionar, ¿no? Entonces, es necesario planificar, lo cual no significa necesariamente tener que construir artefactos demasiado complicados o demorosos de realizar. Luego, tiene que llevar registros de los riesgos de calidad, también llamados riesgos del producto, que no son los mismos que los riesgos del proyecto, ¿no? Entonces nosotros como gente de calidad, como testers, nos enfocamos en el producto. Y para nosotros un riesgo de calidad o riesgo de producto es, por ejemplo, que el producto final, la versión que vamos a sacar para el lunes, tenga un tiempo de respuesta demasiado lento o que no tenga suficientes niveles de seguridad, o que no tenga determinada funcionalidad correctamente implementada, o que no tenga validaciones suficientes en ciertos datos críticos. Entonces, ese tipo de cosas son ejemplos de riesgos de calidad y tienen que ver con los criterios de calidad que se espera que tenga todo producto de software, ¿no? En más o menos medida dependiendo del producto. Luego, como dijimos, otro producto es la implementación de las pruebas, sean automatizadas o manuales, el registro de los resultados de esas pruebas una vez que las ejecute, generar informes de defectos, informes sumarizados, estadísticos, históricos de los defectos y generar métricas de calidad que van a ser calculadas a partir de los resultados de las pruebas y de los informes de defectos. Nuevamente con un enfoque ágil, ¿no? Entonces, aquí les he traído, y yo le voy a compartir estas diapositivas a Edna para que quien desee pues las pueda tener para su referencia. Algunos ejemplos de métricas de calidad que pueden y deben ser usadas en proyectos ágiles. Una muy obvia, la tasa de pruebas, cuántas pruebas pasaron, cuántas pruebas fallaron en función del total de pruebas ejecutadas. La tasa de descubrimientos de defectos, cuántos defectos logramos encontrar, por ejemplo, por hora. O por iteración o por release, la densidad de defectos, que puede ser medida, por ejemplo, número de defectos por historias de usuario, por ejemplo. ¿Cuántos de los defectos encontrados han sido corregidos? Es muy interesante ver las estadísticas que demuestran que en muchos proyectos del 100% de defectos encontrados, que por cierto no es el 100% de los defectos existentes en el producto, nada más es los que hemos podido agarrar, pero que de ese 100% de defectos encontrados, casi nunca se corrigen todos, ¿sí? La tasa de corrección puede ser 75%, 80% en el mejor de los casos. Eso significa que hay un porcentaje de defectos que a pesar de haber sido encontrados no son depurados. Y eso es gravísimo, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta métrica. La cobertura de historias de usuario, del 100% de historias, cuántas han sido cubiertas en pruebas. La cobertura de riesgos, la misma historia, pero con riesgos. La cobertura de código, si quieres hilar mal fino, del 100% de líneas de código, cuántas han sido ejecutadas en pruebas al menos una vez. Y en general los resultados de las pruebas de confirmación y regresión en integración continua para saber qué tan estables están quedando los wheels que se están subiendo al repositorio central del proyecto. Estos es como algunos ejemplos de métricas que tú puedes y debes usar. En métodos, aquí están los 3 métodos que al momento se consideran los métodos más utilizados dentro de lo que es pruebas ágiles. El uno es el TDD, el desarrollo guiado por pruebas. El otro es el ATDD, que es el desarrollo guiado por pruebas de aceptación. Y finalmente el BDD, que en este caso no es base de datos, sino Behavior Test Driven Development o desarrollo guiado por pruebas de comportamiento. Entonces, rápidamente, en TDD muchos de ustedes deben haber visto el gráfico de rojo, verde y plomo. El rojo, que es la primera etapa, significa en pocas palabras, y aquí está este gráfico es tomado de este enlace, escriba una prueba y luego mire cómo falla.
Si lo primero que yo hago es escribir una prueba, o sea, diseñar la prueba, implementarla y luego ejecutarla, y la prueba lo que trata es de ver si un campo está siendo validado, pero no existe el código ni que lee el campo ni que lo valida, pues obviamente la prueba va a fallar. Entonces, TDD empieza siempre en rojo, con pruebas que fallan, pruebas que existen pero fallan, porque no existe el código que pueda pasar esas pruebas. Por lo tanto, el paso 2, que es ir a green, ir a verde, es escribir el código mínimo necesario para pasar esa prueba. Entonces, yo ya sé que la prueba dice, la cédula que ingresa debe el último dígito autovalidar de acuerdo al algoritmo tal. Y fallé, porque no tenía ese algoritmo implementado. Entonces, hago mi implementación mínima de ese algoritmo, corro la prueba y me da verde. Entonces, ya tengo un código básico, un código no optimizado, pero un código que pasa la prueba. Por lo general, ahí es donde uno se quedaría tranquilo, porque la prueba ya pasó. Sin embargo, en TDD viene el paso más importante, que es la refactorización, un proceso típico de ambientes ágiles, ¿no? Ahora que ya tengo un código que pasa la prueba, voy al perfeccionamiento, que es mejorar el código sin cambiar su comportamiento, sino optimizando la calidad del mismo. Lo hago más rápido, lo hago más mantenible, lo hago más usable, lo hago con mejor desempeño, más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, voy metiendo criterios de calidad al código que escribí de una manera burda en el paso 2. Y repito, ese es básicamente TDD. Entonces, clarísimo que empiezo escribiendo pruebas y luego de que escribo la prueba, escribo el código que va a pasar esa prueba. Esto es como que yo te dé las preguntas del examen la noche anterior del examen, ¿sí? Entonces, evidentemente te va a ir mucho mejor al día siguiente si la noche anterior sabes las preguntas. El desarrollador va a escribir un mejor código de por sí, solamente ya sabiendo cuál es la prueba o pruebas a las cuales ese código va a ser sometido. Esa es básicamente la idea de lo que pasa aquí. Y luego, en ATDD, pues les voy a dejar aquí este enlace. Es un video muy cortico, son apenas 3 minutos, pero ahorita creo que no nos va a dar el tiempo, en donde se explica lo que es ATDD. Pero así muy rápidamente, básicamente, la idea es que de la experiencia se llegó a determinar que cuando te enfocas mucho en TDD, el principal problema que tienes es que como estás trabajando desde la perspectiva pruebas de código y código que corre esas pruebas, estás mucho en el nivel de pruebas de unidad. Entonces, como vimos, las pruebas de unidad son importantes y me permiten controlar la calidad del código, ¿sí? Pero la calidad del código no es todo y la calidad del producto es algo mucho más amplio. Entonces, ATDD trata de resolver ese dilema de enfocarte en la calidad del código y no en la calidad del producto a través de hacer el mismo ciclo, pero en lugar de escribir pruebas orientadas al código, escribes pruebas orientadas a los criterios de aceptación. Y por lo tanto, aquí el amigo 2, es decir, el del negocio, es el que tiene el mayor know-how para poder escribir estos casos de prueba orientados a la aceptación y en función de esos casos de prueba se escriben las historias de usuario. Es decir, es como este mismo ciclo, pero el verde ya no es escribir el código, sino escribir la historia de usuario. Entonces, los 3 amigos que están aquí también representados se sientan primero a escribir las pruebas de aceptación y una vez que tienen escritas las pruebas de aceptación, definen las historias de usuario. Esa es básicamente la idea de ATDD. Y bueno, el BDD, en cambio, se va un paso todavía más allá. Porque de todas maneras, al hablar de aceptación y de historias de usuario, sigues utilizando artefactos técnicos. Una historia de usuario, aunque no es demasiado compleja desde el punto de vista de ingeniería, sigue siendo un artefacto de ingeniería. Sigue siendo ajeno al mundo del amigo 2. En cambio, en el BDD, en el desarrollo basado en pruebas de comportamiento, lo que se trata es de centrarse en el comportamiento final esperado del producto de software y por lo tanto estas pruebas BDD son más fáciles de entender para todos los amigos, especialmente para el amigo del negocio. ¿Sí? Entonces es un nivel de abstracción todavía más alto que el ATDD. ¿Sí? Esos son básicamente los 3 enfoques principales que existen y les recomiendo ver ese video cuando tengan tiempo, ahí les dejo el enlace
También ya se los voy a copiar luego en el chat. Otra cosa que les quería contar un poco ya para ir cerrando, porque el tiempo se nos queda corto, es sobre la pirámide de automatización de pruebas. Existe un libro, un texto clásico en lo que es Agile Testing, que es el texto que se llama justamente Agile Testing, a Practical Guide for Tester and Agile Teams. Luego de este texto, las autoras, que por cierto son dos mujeres, Lisa Crispin y Janet Gregory, han escrito dos textos más, el Agile Testing complementario y el Agile Testing avanzado, ¿sí? Que son un poco más modernos que este, que es el base del año 2009. Sin embargo, como libro de texto base es importante para todo tester en ambientes Agile, el estudiar lo que Lisa y Janet explican en este texto básico de Agile Testing. Y bueno, uno de los principales, uno de los más interesantes, digamos, aportes que ellos hacen es la pirámide de automatización. Recuerden que al inicio les dije yo que una característica básica de un proceso de testing en Ágil es la automatización. Entonces, ellos establecen esta pirámide donde ustedes, como ustedes pueden ver en la base de la pirámide, la mayor cantidad, porque el área representa la cantidad de pruebas, la mayor cantidad de pruebas son pruebas de unidad. Las pruebas que escribe el desarrollador utilizando y automatizan herramientas como en JUnit, JUnit o cualquier otra herramienta para pruebas de unidad. Luego, en el nivel intermedio de la pirámide, con un poco menos de cantidad de pruebas, están las pruebas de aceptación. Estas, algunas serán automatizadas, otras no. Luego, todavía en un número menor, aquí pueden ver el área en la punta de la pirámide, están las pruebas de interfaz. Y finalmente, fuera de la pirámide, están las pruebas manuales, poquititas. Entonces, un poco la pirámide de automatización de pruebas de Lisa y Janet, lo que hace es tratar de darnos la proporción adecuada o la proporción recomendable de los distintos tipos de pruebas y de la automatización. Mayor cantidad al inicio del proceso en pruebas de unidad, una cantidad intermedia cuando estás escribiendo, diseñando, implementando las pruebas de aceptación, una cantidad aún menor cuando estás haciendo pruebas de interfaz y finalmente una cantidad muy pequeñita, la menor posible, de pruebas manuales, que vamos a ver al final, que son también importantes. Y justamente un tipo de pruebas manuales son las que se llaman las pruebas exploratorias. Les quería contar de estas pruebas, no quería dejar de hablar de estas pruebas en esta charla porque son de las pruebas más eficientes que existen en general, no solamente en desarrollos ágiles, ¿no? Pero en desarrollos ágiles en particular pueden ser muy útiles porque requieren poco tiempo para su ejecución. Entonces, como las pruebas de regresión ya se automatizaron, los testers se pueden concentrar en hacer la nube de pruebas manuales para nuevas características, para los cambios que se han implementado, en hacer pruebas de confirmación para el código corregido por temas de defectos encontrados y para hacer lo que se denominan actividades de exploración o exploratory testing, ¿no? Entonces, esta es la característica principal de las pruebas para que sean exploratorias. El diseño y la ejecución de la prueba ocurren al mismo tiempo. En todos los demás tipos de pruebas, pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca, primero se diseña, luego se implementa y tercero se ejecuta. En las pruebas exploratorias se juntan el diseño y la ejecución y pasan en el mismo tiempo en lo que se llama la sesión de prueba. Ahora, esta sesión de prueba no es que alguien se sienta frente al producto que va a probar e improvisa, ¿sí? El hecho de que el diseño se haga al mismo tiempo que la ejecución no implica que no haya un diseño. Entonces, de hecho, la persona que hace las pruebas exploratorias tiene que tener suficiente experiencia como para poder ir diseñando sobre la marcha. Entonces, para ello existe un artefacto que se llama el Test Charter, o en español sería carta de pruebas, en donde está definido el propósito de esa sesión de pruebas y también el tiempo disponible. Por ejemplo, 2 horas para probar si el proceso de automatrícula online es eficiente y es portable a distintos navegadores. Se me acaba de ocurrir eso como un propósito, ¿sí? Y entonces esa sesión de prueba estará destinada específicamente a ese propósito. Y en función de ese propósito, el Explorer Tester, que es alguien muy experimentado, irá diseñando y ejecutando pruebas.
Y a lo largo de la sesión, los resultados de una prueba serán los que guíen la siguiente prueba que el explorador diseñará y probará. Entonces, no se sabe qué va a pasar, cuántas pruebas van a hacer, por dónde va a ir la sesión, porque eso va a depender de los resultados que vayan saliendo, ¿sí? Entonces, es un proceso que nuevamente requiere mucha experiencia. Las pruebas exploratorias, aunque tienen que ser hechos por un humano, también pueden apoyarse con herramientas. Por ejemplo, una herramienta que yo les recomiendo y que es open es el Rapid Reporter. Entonces, el Rapid Reporter te permite instalar un pequeño plugin que no es intrusivo y que le permite ir tomando notas al explorador mientras va haciendo la exploración. También las sesiones de prueba tienen que ser grabadas, ¿no? Para luego poder reproducirse, ¿sí? Entonces, ya para terminar, solamente mostrarles un caso de estudio con algunos datos reales. Este caso de estudio es sacado de un libro que a mí me gusta mucho utilizarlo con mis estudiantes primerizos de calidad, que es el libro Fundamento de Pruebas de Software, escrito por Res Blacks y mi amigo Gary Rueda. Entonces, en este libro, en el capítulo 4, ellos presentan este caso de estudio, que les voy rápidamente a recorrer. Entonces, en la primera columna están los resultados de las pruebas no exploratorias, o más bien dicho, de las pruebas tradicionales, que primero se diseñan, luego se implementan y se ejecutan. Y en esta columna de acá están los resultados de las pruebas exploratorias. Los vamos a ir comparando. En personal, para las pruebas normales se utilizaron 7 personas, y estas 7 personas en total no sumaban más de 10 años de experiencia, es decir, algunos incluso tenían menos de 1 año de experiencia como tester. El típico escenario que les contaba en Ecuador, donde se pone a probar a la gente que es nueva. Ellos recibieron guiones prediseñados muy precisos, paso a paso de qué es lo que tienen que probar. Ellos podían dedicarse 6 horas diarias a hacer pruebas. Como eran 7, eso significa 42 horas de pruebas al día en el equipo de 7 personas. Y llegaron a encontrar 928 defectos que corresponden al 78% de los defectos que se encontraron en ese producto de software. Hasta ahí con un escenario. En el otro escenario, cuando se hicieron las pruebas exploratorias, lo que se hizo es tomar a los ingenieros senior del proyecto, 3 ingenieros senior y al jefe principal del proyecto, 4 personas. Entre los 4 tenían más de 30 años de experiencia, entonces se considera que todos eran tenían una experiencia media o alta en lo que es el tema de pruebas, y se les pidió que hagan pruebas exploratorias entregándoles únicamente un charter, es decir, la carta de pruebas, ¿no? El propósito básicamente y cuánto tiempo disponían. Como son gente de experiencia y que tenían otras responsabilidades en el proyecto, no podían pues dedicar 6 horas de cada día a hacer pruebas. Simplemente ellos pudieron dedicar 2 horas diarias a hacer pruebas. Como eran 4 personas, el jefe en realidad no participó en las pruebas, solo guiaba. Como eran 3 personas, son 6 horas diarias. Y ellos lograron encontrar solamente 3 personas con 6 horas en total, 261 defectos que representan el 22% de los defectos. Ahora, ahí lo importante es la métrica de efectividad, ¿no? Entonces, para ver la métrica de efectividad, pues lo que haces es una simple división de los defectos encontrados para el tiempo utilizado. Y al hacer esta división, la efectividad de las pruebas tradicionales es de 22 versus la efectividad de las pruebas exploratorias, que es 44. Es decir, básicamente el doble. Por eso es que es tan importante incluir pruebas exploratorias en los proyectos de desarrollo ágil. La gran desventaja, si lo quieres, o la condición básica sine qua non de hacer pruebas exploratorias con alta eficiencia es que quienes hacen las pruebas exploratorias tienen que ser personal experimentado. Y no importa que no tengan mucho tiempo. A la final van a ser mucho más productivos o efectivos que si pones un montón de personas de poca experiencia a gastar un montón de horas a la semana haciendo pruebas, ¿sí? Entonces, lo ideal en realidad es una combinación. O sea, no estamos diciendo que dejemos de hacer las pruebas tradicionales, estamos diciendo que hay que hacer una combinación. Y eso es todo lo que les quería contar, compartirles algunos recursos. En primer lugar, contarles que existe una certificación dentro de lo que es ISTQB, que se llama Certified Tester Foundation Level Agile Tester. Yo tengo esa certificación y se las recomiendo.
Entonces, no es obligatorio en ISTQB tomar una capacitación formal para poder dar el examen, sin embargo, es recomendable. Pero si tú deseas hacer autoestudio, les recomiendo, en primer lugar, este enlace donde ustedes se pueden bajar todo el material de estudio, el sílabo y algunos exámenes ejemplo para que puedan repasar. Les recomiendo el libro de Res Black que se llama justamente Fundamentos de Pruebas Ágiles para poder dar la prueba de certificación de Agile Tester de ISTQB. Y en general, aunque no estés interesado en ninguna certificación, si es que lo tuyo es especializarte o mejorar tu perfil como probador ágil, como Agile Tester, les recomiendo los libros de Elisa y Janet. El libro principal, el clásico que les contaba, el que se llama Agile Testing and Practical Guide, y el intermedio, y que es el Advanced, y el último, que es el más moderno, que se llama Agile Testing Condensed. Este de acá se los recomiendo comprárselo no en paper, no en impreso, sino en digital, porque tiene unos esquemas que en el impreso son muy chiquiticos y en cambio en el digital los puedes agrandar. Y esto es básicamente todo. Les agradezco mucho, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Lo siento, Edna, así. Aquí tienen mi hashtag en Twitter. Por favor, amíguense y escribámonos y hablémonos. Y si gustan revisar las publicaciones científicas que yo tengo en el área de software, pues aquí está mi enlace también. Muchísimas gracias y pues ahora sí les escucho los comentarios. Sí, Sandrita. Y si puedo, les respondo preguntas. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas que yo fui anotando al inicio de la charla, como que quedamos que las íbamos a dejar al final, entonces las voy a ir leyendo y bueno, si se animan pueden sumar un poquito de preguntas y o si no colocarlas igual en el chat, las vamos a seguir leyendo para nutrirnos aquí todos de conocimiento. Dice, me adelanto con una inquietud. ¿Qué estrategias son las mejores para pruebas de performance modular? Ya, pruebas de desempeño. Pues, en primer lugar, tienes que apoyarte de una herramienta automatizada. Por ejemplo, podría ser una herramienta estilo JMeter. Y entonces, todas las pruebas, no funcionales, no solamente las de desempeño, tienen que ser diseñadas en función de los requisitos no funcionales que tienes que cubrir. Entonces, es importante, es decir, no hay una receta genérica de utiliza tal o cual método o tipo de prueba específico, sino que tienes que hacer el análisis de los requisitos de prueba, lo que tienes que probar en este caso específico de desempeño, y en base a ese análisis, pues diseñar y automatizar las pruebas en tu herramienta. Entonces, para desempeño necesariamente, creo yo, te deberías apoyar de una herramienta que te permita ir diseñando escenarios hipotéticos, ¿no? Tiempos de respuesta, por ejemplo, bajo altas cargas de transacciones concurrentes, por decir algo, tiempos de respuesta para procesos batches, que depende. O sea, en ingeniería, como ustedes saben, la principal respuesta y tal vez la respuesta más acertada es siempre depende. Pero puedes consultar, por ejemplo, la norma ISO 25000, en donde tú tienes una parte de la norma que te define métricas para todos los criterios de calidad, entre ellos para el criterio de desempeño. Y en base a esas métricas, pues tú también tener ya digamos, una guía de qué tipo de pruebas te conviene implementar. Ok, bueno. Si les queda alguna duda igual de lo que va contestando Sandrita, pueden colocarlo en el chat. Bueno, por ahí dice muy interesante, excelente la charla, pensé que era de la pregunta. Dice, ¿el equipo de tester participa desde el inicio? Perdón, ¿me puedes repetir? No te escuché. ¿El equipo de tester participa desde el inicio? Pero por supuesto que demasiado que sí. No sé cómo enfatizar que el equipo completo de whole team tiene que ser eso, whole, tiene que ser completo desde un inicio. Entonces, además se recomienda que en un equipo agile no haya uno, sino al menos 2 o 3 testers
así como no hay solo un desarrollador, sino al menos 2 o 3 desarrolladores, y que todos estén presentes en todas las sesiones de trabajo del proyecto ágil, ¿no? En los daily scrums, en las retrospectivas, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta es sí, 200% sí. Desde un inicio tienen que estar los testers presentes. Más aún si haces TDD o ATDD. Como vimos ahí, incluso antes de pensar en código o en diseño, tú ya estás escribiendo pruebas. ¿Y quién es el que guía la batuta del equipo cuando se hace pruebas? Pues el tester. Ok, gracias, Andita. Aquí hay otra pregunta. Nos dice, el amigo 2, ¿el negocio estaría representado por el PO? Depende del proceso que estés utilizando. Yo he querido hablar aquí genéricamente porque no quería dar la impresión de que esto sirve solo con Scrum o solo con XP, o de hecho solo con, no sé, X o Y, Z proceso, ¿no? Pero sí, si es que estás trabajando en un proyecto Scrum y tienes el rol de Product Owner, efectivamente el Product Owner sería el, digamos, el representante primero natural del negocio. Sin embargo, no obsta a que también invites, cuando sea necesario, al experto del negocio puntual de lo que estés diseñando o probando, ¿no? Entonces, sí es importante también no quedarte solamente con la interfaz del Product Owner, sino ir un poquito más allá, sobre todo en los componentes críticos del sistema. Pero sí, en Scrum diríamos, básicamente simplificando, que el amigo 2 es el Product Owner. Perfecto. Dice otra pregunta, ¿cómo se guía el concepto de integración desde la perspectiva del tester? ¿Es arquitectura? La integración tiene que ser hecho dentro de lo que es un esquema DevOps, si es que estás trabajando en DevOps, o al menos un esquema de Continuous Integration, Continuous Delivery, ¿no? Es decir, tiene que estar automatizado. Entonces, imagínate un esquema tipo Jenkins, ¿no? Sino que no solamente entra el código de implementación, que implementa historias de usuario o comportamiento, sino que también entra en ese mismo esquema el código que implementa los casos de prueba, ¿sí? Entonces, tú tratas a los casos de prueba como otros componentes más del producto de software y por lo tanto entran en tu esquema normal de integración, incluyendo la parte de arquitectura, pero también la parte en sí ya de la compilación, por ejemplo, porque los tests automatizados también tienen que ser compilados, ¿no? Versionados y demás. Ok, otra pregunta dice, ¿cuáles son las habilidades que debe tener la persona que lidera el área de testing? Ok, recordemos que en un equipo ágil estamos hablando de no jerarquía, sino horizontalidad, ¿no? Entonces, si tú realmente estás trabajando con concepción mental, con paradigma, con cultura ágil, estrictamente hablando no habría un líder, no habría un jefe de pruebas, ¿sí? Porque además dijimos que todo tester es autoorganizado individualmente dentro de un equipo que es autoorganizado. Y ese equipo no es el equipo de testers versus el equipo de desarrollo, ese es el whole team, es el equipo completo donde un solo equipo somos desarrolladores, testers y la gente del negocio, ¿no? Entonces, la respuesta sería, si estás haciendo agilismo de verdad, en realidad en ese proyecto no debería haber el rol de jefe de pruebas. A ver, otra pregunta dice, ¿cuál papel tienen las revisiones humanas de diseño en estos procesos ágiles? Excelente pregunta, y eso me da la pauta para decir algo que se quedó por fuera de la presentación, porque no es estrictamente de agilismo, sino en general. Las revisiones son el tipo de pruebas más eficientes que existen dentro de las pruebas estáticas, es decir, las pruebas que no requieren ejecución de código. Y en particular las revisiones de diseño, por ejemplo, la revisión de una base de datos, la revisión de la arquitectura, son revisiones sumamente importantes que tienen que ser hechas manualmente. Te puedes apoyar de herramientas para anotar los resultados, pero finalmente necesitas el humano, los humanos que hagan las revisiones, ¿no?
Entonces, existe una norma IEEE que te indica los distintos tipos de revisiones que tú puedes utilizar, desde las más, digamos, formales, que son las inspecciones, hasta las más informales, que es decirle a tu amigo, oye, dame viendo mi base de datos, porque no estoy muy segura que esta cardinalidad esté bien, o que rompí bien esta relación NN. Entonces, tu amigo se siente y te dice, te sugiero esto y lo otro, eso de hecho ya es una revisión. Y todas esas ayudan en asegurar, la principal ventaja de las revisiones es que no son control de calidad, son aseguramiento de calidad. Por lo tanto, necesariamente se hacen en las primeras etapas del desarrollo y por lo tanto son más eficientes en costo que las pruebas que se hacen a posteriori. Entonces, el rol que tienen es un rol fundamental y deben ser incluidas como parte del conjunto de pruebas que se diseñan y ejecutan dentro de todo proceso de desarrollo, ágil o no ágil. Ok, por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿el tester puede sugerir sobre el diseño integral del sistema? Claro, el tester puede sugerir sobre todo, no solo que puede, sino que debe, ¿sí? Entonces, es función del tester ser del mismo nivel, hombro a hombro, con el resto de personas. Incluso el tester, aunque les pueda sonar extraño a quienes están más del lado de desarrollo, puede opinar sobre temas de codificación. Porque si ustedes se fijan en un entorno ágil, las pruebas automatizadas implican que esas pruebas deben ser codificadas. Y quien codifica las pruebas de integración y de sistemas es el tester. Es decir, el tester es, de hecho, un programador. Tiene que saber programar en varios lenguajes de programación y por lo tanto puede opinar de código, puede opinar de arquitectura, puede opinar de diseño. De hecho, no solamente que puede, sino que debe. ¿Sí? Porque él es el coach de calidad del equipo y no puede dejar pasar alguna digamos, posibilidad de inserción de defecto dentro del proceso de desarrollo. ¿Sí? Entonces, tienes que opinar. Ok, por ahí tengo algunas preguntitas más, veamos cómo las voy uniendo, si están parecidas. Claro, Dice, y el problema es el tiempo también, ¿no? Qué penita estamos pasados, les agradezco muchísimo quedarse sobre el tiempo planificado, pero sí me interesa para quienes tengan tiempo para quedarse, pues responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Dime. aquí nos quedamos todos los que estén interesados y bueno, siempre pasa lo que debe pasar. Por ahí Paco se está riendo, por ahí mandan una manito, quieren más preguntas. Paco le veo que está, que gesticula, que va por aquí, por allá. No sé si es porque está de acuerdo o porque está en contra, pero... Hay algunas cosas como para conversar, pero preferimos que sigan las preguntas. Así es. En equipos de software pequeños, donde no se puede definir un rol de tester desde el inicio y el desarrollador es quien debe asumir este rol, ¿cómo se podría organizar el proceso de ejecución de pruebas? A ver, esa pregunta tiene varias aristas, voy a tratar de resumir lo más sucinto posible. Primero, es súper importante para nosotros en nuestros países hablar de ingeniería de software en entornos pequeños, ¿no? Es decir, equipos de trabajo con poco personal, con poco presupuesto, etcétera, ¿no? De hecho, estadísticamente hablando, por ejemplo, aquí en el Ecuador, el 95% de las empresas que desarrollan de software son empresas pequeñas. El 5% son 2 que 3 transnacionales que tenemos y que desarrollan software en Ecuador, pero de ahí, por lo demás, la mayoría somos pues empresas pequeñas de desarrollo de software. Por lo tanto, esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, existen esfuerzos mundiales para resolver la problemática de las limitaciones que enfrentan estos equipos pequeños. Por ejemplo, la norma de la ISO, la 29110, es una norma que te explica cuál es el ciclo de vida que debes seguir tanto para la gestión de un proyecto como para la implementación del producto de software cuando tu empresa es pequeña o tu equipo de trabajo es pequeño. Y tercero y último, y me alargo porque este tema de las pymes es súper importante para nosotros. Lo tercero es decirte que no hay que diferenciar las personas de los roles, ¿no? Eso es muy básico, pero a veces esa es la raíz del problema.
Entonces, la pregunta decía, ¿dónde no puede existir el rol? Y mi respuesta es, el rol siempre debe existir. Otra cosa es que tú no puedas darte el lujo de tener tal vez varias personas a tiempo completo que ejerzan ese rol. Tal vez ni siquiera una persona. Pero que no tengas una persona ejerciendo un rol a tiempo completo no significa que el rol no exista o no pueda existir. Entonces, como bien decías en la segunda parte de la pregunta, una solución puede ser que el desarrollador tome ese rol. Sin embargo, está también estudiado el hecho de que no es conveniente ser juez y parte, ¿no? Entonces, desarrollar un componente y ser tú mismo el que lo prueba, no solo a nivel de unidad, que sí debes hacerlo, sino también en los otros niveles, tiene sus conflictos, tiene sus sesgos. Por lo tanto, cuando la misma persona tenga que ejercer el sombrero de desarrollador un rato y el sombrero de tester otro rato, cuando es tester debe probar objetos de prueba que no son producidos por él. No sé si me explico. Y entonces de esa manera logras tener los roles diferenciados aunque la persona sea la misma. Para ir al extremo, digamos que tú estás utilizando como proceso PSP, el Personal Software Process. Personal Software Process es un proceso de ingeniería de software definido para un equipo de una sola persona. Si acaso se puede decir que una sola persona es un equipo. Entonces, cuando eres una sola persona desarrollando freelance un producto de software, tú tienes que ponerte todos los roles. Y es perfectamente posible, sino que tienes que saber diferenciarlos, ¿sí? Entonces, ese es un poco el reto en ese caso, pero se tiene que hacer, tiene que existir el rol. Ok, gracias, Anrita. En esta parte por ahí, bueno, le veo, Andrés, te voy a hacer participar un ratito. Sé que tienes ahí un poco de experiencia en un proyecto que fue colaborativo y en donde, bueno, se ejecutaban como buena práctica cierto tipo de pruebas automatizadas por parte de los desarrolladores desde un inicio. No sé si nos puedes comentar, me parece que eso también podría sumar un poco a esta pregunta. Hola, gracias Sandra por aportar con esta charla, estamos muy agradecidos. Hola Andrés. Me gustó bastante. Hola a todos. Es un poco amplia esa pregunta, ¿sabes? Pero nosotros básicamente hemos hecho una shell, que es básicamente más para gente orientada a sistemas. Bueno, todo lo que hagas. Generalmente cuando la gente usa ya herramientas, esto sucede internamente. Pero lo que trato de decir es que estas cosas de ser un tester o desarrollador, todos tienen que tener esos roles realmente. Todos tienen que saberlo. El desarrollador tiene que saber lo que un tester sabe. Un tester es mucho más importante que también sepa desarrollar. Depende de qué tanto haría del testeo y depende del tipo de herramienta. Pero nosotros, por ejemplo, como esto ya está, o sea, ya somos así, es el hábito. O sea, simplemente todo tiene que tener sus pruebas necesarias. Y si vamos a recibir una contribución de alguien y hace la contribución, vemos eso y vemos que no está con cobertura, no la aceptamos, así de simple, porque queremos esa seguridad a largo plazo. Y como son mucha gente trabajando, es más importante, porque hemos tenido más de 100 contribuidores en el proyecto. Entonces es importante que todos, el que agregue o los que todos quieran ver, eh, reproducirlo en sus máquinas, no rompan nada, siempre. Y dije también que es importante que el tester sepa desarrollar, porque es muy fácil para un tester armar todo un suite de pruebas y que eso no sea mantenible, y eso es peor. O sea, una cosa es que tu software de producción no tenga pruebas o una que otra cosa, pero es peor tener tu software de producción con cobertura y toda la infraestructura para la cobertura no está apropiada para mantenerla tampoco. Es como otro software. Con esas garantías, perdón, con esos errores, vas a tener un software que no es mantenible tampoco. O sea, no se trata tanto de que tenga la cobertura el código. Tú puedes escribir las pruebas que quieras, pero si eso no está organizado, no te va a aportar mucho tampoco. Y para eso
el tester debe de conocer también cosas como refactorar, cosas como ir refactorando el propio código de prueba para que esté en orden, dónde pones los datos que usas para establecer el sistema en un estado y hacer una verificación con aceptaciones. Todo eso tienes que tenerlo organizado. Y si eres un tester que no sabe lo suficiente para desarrollar, vas a tener serios problemas. Y esto se le hizo el manejo de los datos de testeo. No sé si, creo que respondí o di algunos comentarios, pero eso es lo que yo pienso. O sea, yo pienso que el punto que dijo Sandra de que, o más bien el caso de estudio, de que a ella le parece importante que tengas testers con años de experiencia también, eso es muy importante, porque si vas a tener testers con apenas un año de experiencia, no van a tener realmente los fundamentos para organizar ese código. Y eso te va a traer problemas, y por eso también puedes ahí ver que no beneficia mucho. Lo mismo para guiones ya programados, scripts, que te hacen una simulación, esos también están propensos a romperse fácilmente. Y mientras más control quieras tú para establecer tus tests, es apropiado que sepas más y más de desarrollo. Entonces va por ahí, pero yo pienso que generalmente en un equipo todos tienen que saber todo y todos tienen que trabajar juntos. Conceptos como Behavioral Driven Development y Acceptance Test Driven Development y Test Driven Development simplemente son terminologías, guías también, para dar indicaciones y que todos estén en la misma página de que se trata de que todos tienen que trabajar juntos siempre y dependiendo del tipo de persona con la que trabajas. Por eso Behavioral Driven Development es apropiado para incluso un alto nivel más todavía de que prácticamente la historia de usuario se entienda prácticamente en tu lenguaje que hablas, en español o inglés, donde internamente obviamente son estos mismos sistemas que ejecutan ese requerimiento, que igual tienes que saber algo de código para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que se intenta más o menos con lo que explica Sandra. Creo que ya dije suficiente. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Es tan cierto todo lo que ha dicho Andrés, que como él decía en un momento, que esta parte de testing es prácticamente como tener otro producto de software. Eso es tan cierto que hasta tiene su propio nombre y se llama el testware, ¿no? Entonces, el testware tiene que entrar en control de configuración. El testware tiene que ser obviamente mantenible, usable, testeable, porque tus pruebas también tienen que ser probadas, ¿sí? Entonces, es hacer ingeniería de software al componente testing del producto de software que estás desarrollando. Ese es el testware. Y claro, queda ahí a disponibilidad de la gente que dará soporte y mantenimiento al producto hasta que éste sea retirado de operación, ¿no? Entonces, sí, es importante tener ideas de esto. O sea, yo creo que si alguien, y esto es importante para la gente que tiene dudas, porque un grave error es que, bueno, están todas estas cosas, la pirámide, ¿será que la estoy respetando? O sea, si nunca quieres entregar, enfócate en el 100% cumplir con todos los principios y no se trata de eso. O sea, si esto es para detectar más o menos cosas que serían buenas que tengas, pero no significa que ya tienes que tenerlas porque no vas a poder hacerlo. Por eso se dice que sería bueno tener gente con mucho más experiencia. Lo importante es que tengas la suficiente confianza, de que haya la suficiente cobertura y vas creciendo, porque algo importante que hay que considerar es que todos los proyectos tienen un tiempo de entrega. Entonces tú puedes, y a alguien se le paga para entregar funcionalidades, no para código lindo de calidad tampoco. Entonces ahí están las cosas. Obviamente a largo plazo, algo que tenga cobertura y esté bien diseñado es bueno, porque te empieza a morder, y a esto le dicen deuda técnica, cuando ya empiezas a mantenerlo, donde ya si no hiciste bien las cosas, el costo de cambiar algo, o incluso encontrar dónde algo se está rompiendo, es mucho más superior. De hecho, el costo por definición es exponencial. Hay estudios para esto, pues, puede respaldar. Entonces, pero algo se me iba a pasar porque algo iba a decir. Eso es lo que quiero decir, fundamentalmente. Bueno, Que oye, son buenas cosas que serían bueno, o sea, que uno vaya viendo y adoptando, pero no así como si fuera o todo o nada, tampoco así.
poco a poco. Chévere, muchas gracias, Sandrita Enres. Te voy a dejar, Sandrita, una última pregunta que dice, ¿cuándo es conveniente automatizar una prueba de aceptación y cuándo no? ¿Y qué herramienta se puede utilizar para automatizar ATDD? Ok, las pruebas de aceptación, al igual que el resto de pruebas, tienen que ser automatizadas en lo posible. Como dijimos, vas a tratar de automatizar lo más que puedas, ¿sí? Para mi criterio, una herramienta que yo recomiendo para lo que sería pruebas de aceptación es Selenium, ¿no? O cualquiera de sus variantes, porque afortunadamente como Selenium es código abierto, pues existen muchos desarrollos que usan como core Selenium y trabajan con ese core para distintos tipos de escenarios o incluso de lenguajes, ¿no? Como por ejemplo Cucumber, que trabaja para el Sharp. Entonces, en herramientas como Selenium, tú puedes, a manera de scripts, incluso grabados o codificados, como prefieras, ir generando los comportamientos que van a ser probados, ¿no? Y que básicamente te permiten hacer aceptación automatizada. Sin embargo, nuevamente, acuérdense de la nube encima de la pirámide, necesariamente vas a tener que incluir algunas pruebas de aceptación manuales, especialmente pruebas de experiencia de usuario, ¿no? Porque a pesar de que ya existen herramientas automatizadas de inteligencia artificial, es decir, que aprenden conforme prueban para ir siendo más eficientes en el proceso de pruebas y en encontrar defectos, de todas maneras todavía no llegan y no creo que vayan a llegar al nivel de poder simular completamente la experiencia de un usuario humano, ¿no? Entonces eso no lo vas a poder reemplazar. Sin embargo, para agilitar las cosas, para poder responder a los cambios, para minimizar costos, sí es importante partir de una buena base automatizada y sobre eso crear pruebas manuales de los componentes o comportamientos críticos para el negocio. ¿Sí? Porque tienes que ver dónde está el valor y dónde está el peligro de que ese valor se pierda para el negocio cuando hay una falla del producto software. Entonces, por ahí deberías empezar a priorizar cuál es el conjunto mínimo de pruebas manuales que vas a ejecutar con usuarios a nivel de aceptación. Eso. Muchas gracias, Sandrita. No sé si tienen, había algunas preguntas que como que se unificaban con algunas cosas que ya fueron contestando en el camino. Por ahí metí uno o dos, me parece. No sé si tienen alguna pregunta, algún otro comentario. Si no, bueno, de corazón, agradecerte de parte de todas las personas que forman Agile Ecuador, que es una comunidad que ha trascendido en el tiempo. Han ido pasando muchas personas con el afán de crear contenido de manera autoorganizada. Gracias por todo tu conocimiento, por el tiempo y también a todas las personas por darse este tiempo de compartir, así sea en forma remota. Cuando hacíamos en físico, nos podíamos, sabíamos hacer, no sé, con cafecito, nos abrazábamos un rato, pero creo que estos espacios también son importantes para crecer, ¿no? En comunidad, en este caso nos une la pasión por el software, la tecnología, la agilidad, entre otras cosas. Así que muchas gracias, Andor, de parte de Agile Ecuador. Tania, alzaste la mano. ¿Quieres tal vez compartir algo? Sí, hola chicos, buenas noches con todos. Mucho gusto, soy Tania Sánchez. Lo que quiero decir es que estoy muy agradecida con todos los que hicieron posible esta reunión. Es la primera vez en mi vida que veo algo tan interesante, que me engancha tanto y debo confesar que esto fue algo que por ahí, por coincidencia, apareció en mi vida. Sin embargo, me suma de una manera increíble. Por eso, Sandrita, quiero decirte gracias, mil gracias por todo. Me has llenado de conocimientos a full. Sé que me falta todavía bastante por aprender, pero por algo se empieza, entonces estoy muy feliz por esto y nada, decirles a los demás que vamos adelante con este tipo de cosas que se van sumando en nuestra vida, vamos a ser cada día mejores. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Tanita, por tu comentario. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.
Bueno, por ahí igual a los que quieran a sumarse a las siguientes charlas, tenemos una el 5 de abril, otra el 8 y más o menos dos las siguientes semanas que vienen. También pueden sumarse a las redes de Agile Ecuador. Si desean participar como voluntarios dentro de acá de la comunidad, también estamos abiertos a que puedan trabajar en la comunidad. Como dije en un inicio, de la charla, pues tratamos de trabajar acá aplicando en la vida real los temas de autoorganización, de herramientas que también se usan en la agilidad y digamos que es una escuela práctica, digamos, de la vida real en donde uno también puede ir viviendo la agilidad desde el lado comunitario. Entonces, bienvenidos todos. Estas charlas se van a subir a las redes de Agile Ecuador. Tenemos un canal que estamos recién llenando de toda la información que tenemos en la comunidad y bueno, pueden sumarse. ¿Algo más que quieran compartir? Si no, pues siempre nos tomamos una fotito chistosa y otra normal, como sé decir. Les invito a que abran sus cámaras, que empaticemos un poquito, así sea por este medio virtual. Y pues nos podemos conocer. Yo quiero dirigir la informal. Tú diriges la formal y yo la informal, ¿ya? Está bien, me voy a poner seria hoy. Primero la formal, primero la formal. Pero vamos a ponernos súper serios. Ahí, Tania, si quieres abrir, si quieren, vamos a esperar unos segunditos. Por ahí veo Wagner, no sé si es, o Weiner, no sé si es alguien que conozco. Cuti Gómez, Juanita Romero, Juan Francisco, Esteban, Javier Pino. Les invitamos como que a abrir sus cámaras. Creo que hay algunas pantallitas, entonces voy a tratar de tomar fotos de todas, ¿ya? Los voy a tomar de la primera, súper seria. Bueno, no importa si algunos tienen problemas con sus cámaras. Bueno, vamos a tomar las capturas de las pantallitas. Voy la una. Tengan paciencia. Voy la dos. Uy. Vamos con la segunda y la última. Por ahí en la última creo que no se animaron muchos a abrir sus cámaras, pero salieron sus fotitos también. Ahora sí, Sandrita, puedes dirigir la no serie. Sí, tampoco es tan divertida, pero bueno, como les contaba, pues en meditación uno aprende a entrenar la mente, a mejorar la concentración y a mejorar tu intuición. Y una manera de hacerlo es trabajar no solo con la respiración, sino también con las manos. Hay unas cosas que se llaman mudras, que son gestos energéticos de manos. Los vamos a hacer todos. Como este es el mes de la mujer, vamos a hacer un mudra de energía femenina. Entonces, tus manos acá, sin tapar tu cara, ¿no? Pero para poder que se vean las caras, vas a juntar los pulgares, abriendo bien los dedos, y vas a juntar los meñiques. Y vas a juntar la base. Fíjense en que va a quedar una forma así. Esto es como una campana que va un poco a conectarte con la energía universal, ¿sí? Entonces esta la vas a acercar un poco a tu pecho, que se vea tu cara, y vas a mirar al frente. Y si quieres sonríe, si quieres estar serio, y tenemos nuestra fotito de mudra. Y no sé quién va a tomar la foto. A ver, yo primero tomo, ¿ya? 1, 2 y 3, y luego alguien va a tener que tomarme a mí en la misma posición. Ya, no sé. Vamos a ver si es que se animaron por acá. A ver. Como sostengan su mudra y respiren. El mudra lo vas a sentir una energía vital que entra a ti conforme tus yemas de los dedos se van conectando con la energía cósmica. Así es que mientras nos toman las fotos, aprovechamos y nos reenergizamos también. Chévere, ya tomé una foto. Ahora el Paquito que me dé tomando una foto, por favor. Y Que a la le... otra pantalla. Chévere. Pues
Ok, muchísimas gracias. Pueden sacudir si quieren, estamos. Muchísimas gracias, Edna, y a todos por esta invitación. Qué gusto, les he puesto los enlaces que les ofrecí en el chat, lo pueden grabar. Y también mi Twitter para las preguntas que se quedaron en carpeta. Con muchísimo gusto podemos seguirlas conversando ahí. Y bueno, una linda noche para todos de mi parte. Gracias. Muchas gracias. Gracias, excelente. Buenas noches, señores. Qué linda noche para todos. Cuídense. Gracias a Muchas todos. gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos, una buena noche. Sandrita, Buenas noches. muchas gracias. ¿Cómo accedo a sus escritos de software? Me faltó ese enlace. Ahorita te lo pongo. Ya te lo pongo. Ahí puedes descargarte mis publicaciones en un blog que tengo de la Poli. Sí, me interesa muchísimo. Claro que sí. O si buscas también en el ¿cómo es? En tu buscador te va a salir tal vez, pero te voy a dejar aquí. No se deja coger. Excelente. Igual vamos Muchas a publicar gracias. información ahí por las redes de la comunidad, así que si nos Te pasas voy a la pasar el presentación. PDF, para que lo puedas poner a disposición de todos. Chévere. Ahí está, ese es mi enlace. Igual en el PDF están todos los enlaces también. Excelente. Muchas gracias entonces a todos y que tengan una excelente noche. Todos nos vamos contentos con las manitos y el mundo. Gracias, Vamos Sandrita. a soñar en testing. Sí. Chao, chao a todos. El tercer ojo acá. Hasta luego con todos. Una linda noche. Buenas noches. Gracias, Miel. Buenas noches. A ti, Sandrita. Hasta luego. Una buena noche. Bien.